con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Nuevamente nos volvemos a encontrar en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Escrituras y juntamente estudiamos verdades para el tiempo del fin. Por todas partes se habla de la agenda de este presidente, el proyecto 2025, el presidente Donald Trump, y sus ayudantes, como vemos aquí, los hombres tal vez más ricos de la tierra. Estimados, ¿en qué consiste? ¿Por qué tanta parlería y tanta confusión en los conceptos filosóficos de una facción de la sociedad? Lo que vamos a ver no significa que estamos de acuerdo o en contra. Solamente estamos exponiendo lo que está ocurriendo. Entonces, para comenzar, te invito a que vayas al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 y 2, y dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Te das cuenta? Será un tiempo terrible. Aquí se predice que el tiempo del fin vamos a ver cosas que ni nos imaginábamos. Todo el poder del dinero en Estados Unidos de América se doblegó para hacer caso a la Agenda 2025. Interesante, ¿no es cierto? Aunque esos mismos que apoyaron esa agenda cristiana, varios de ellos están en sus segundas, terceras nupcias o juntados, o, estimados, tuvieron escándalos con mujeres de la vida o con menores, pero, estimados, todos apoyando la Agenda 2025. El proyecto de transición presidencial 2025, también conocido como el proyecto 2025, es una colección de propuestas políticas ultraconservadoras creada por la Fundación Heritage para remodelar el gobierno de Estados Unidos de América. Este proyecto afirma que todo el poder ejecutivo está bajo el control directo del presidente, en virtud del artículo 2 de la Constitución y de la teoría del ejecutivo unitario. Interesante, ¿no es cierto? Propone reclasificar a miles de funcionarios federales con cargos políticos y sustituirlos por personas leales, dispuestas a alentar la política del presidente. Vemos que esto también estuvo en el lenguaje de Mussolini, en sus comienzos, de Hitler, de Stalin, de Lenin, de Mao Zedong, de muchos de los grandes políticos. Entonces, sus defensores argumentan que el cambio desmantelaría la vasta burocracia que es irresponsable y mayoritariamente liberal. Y sí, podemos estar de acuerdo con eso. De verdad, mucha burocracia, mucho libertinaje. Tratan de conformar las leyes de acuerdo a los comportamientos que cada uno elige. El proyecto pretende infundir al gobierno y, estimados, a la sociedad, valores cristianos. ¿Y qué de mal tiene eso? Sí, pero ¿cuáles valores cristianos? ¿Los de Dios o los de la política? Los críticos han caracterizado este proyecto como el proyecto 2025, como un plan autoritario
y nacionalista cristiano para conducir a Estados Unidos hacia la autocracia. Recordemos también, estimados, que la profecía dice que así sería en el tiempo del fin, que ese poder iba a imponer leyes y el que no se acatara, pena de muerte. Bueno, muchos juristas afirman que socavaría el imperio de la ley, o sea, grandes jueces de la Suprema Corte y de otras cortes federales. También iría en contra de la separación de poderes. También iría en contra de la separación entre iglesia y Estado y las libertades civiles. Los famosos pensadores y escritores Friedrich y Brzezinski se refieren al régimen totalitario de la siguiente manera. Primero, presencia de un poder hegemónico, un líder carismático que ejerce toda la autoridad y es absoluta. Y lo hemos visto en las elecciones del país más poderoso de la tierra, Estados Unidos. Segundo, ellos dicen, existencia de un partido único para las masas. En tercer lugar, control absoluto, dice, de todas las actividades políticas y sociales. Luego vemos lo siguiente: mantenimiento de alto grado de movilización política de la población, usando canales y vías de encuadramiento oficial. Tremendo, ¿no es cierto? También control policíaco con represión intensa y activa de toda oposición latente o patente de cualquier grado de libertad de prensa y de comunicación. Hemos visto cómo la presidencia de Estados Unidos ha llevado a juicio varios canales de televisión y periódicos que lo critican. Así comenzaron los grandes dictadores y los grandes demagogos. Ahora, te invito que leamos El conflicto de los siglos, página 439. Y dice así: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo, al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Diversos autores han interpretado que el origen de la separación entre la iglesia y el Estado se encuentra en las propias palabras de Jesús en Mateo 22:21, cuando dijo: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Desde la Reforma Protestante hubo múltiples grupos cristianos que abogaban o abogaron por la separación completa de la iglesia y el Estado. Entre algunos de los grupos que se destacaron se encontraban la Sociedad de Amigos de George Fox y los ascendientes suizos y germanos de los Amish. Asimismo, la separación entre, la iglesia y el Estado constituye un rasgo distintivo de los fundamentos teológicos de la tradición bautista. Leamos ahora de Eventos de los Últimos Días, página 261. El tiempo de angustia está por llegar para el pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo comprar o vender a los que guarden el sábado del Señor.
y los amenazará con castigos y aún la muerte si no observan el primer día de la semana como día de reposo. Notemos, por ejemplo, que en la Constitución de México de 1857 se proclamó como un Estado laico, complementado por las leyes de la Reforma. Lo mismo sucedió en la actual Constitución de 1917. El artículo 130 establece que tanto la Iglesia como el Estado deberán permanecer separados en los siguientes aspectos. Veamos. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo ninguna religión. Esta es la Constitución y las enmiendas en la Constitución mexicana. Es obligatorio que todas las iglesias, asociaciones y grupos religiosos estén registrados. Limita la participación de sacerdotes o ministros religiosos en asuntos políticos y les prohíbe ocupar puestos de elección popular. El 21 de septiembre de 1992 se reanudaron las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede localizada en Roma, lo que permitió una colaboración más estrecha entre ambas, y la Constitución está poco a poco en México siendo puesta a un lado. Ahora, leamos de Testimonios Selectos, página 70. ¿Qué estáis haciendo, hermanos, en la gran obra de preparación? Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican sus almas, obedeciendo a la verdad. Son los que reciben el molde celestial. Se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar vuestra atención a la necesidad de preparación. Escudriñad las Escrituras por vosotros mismos a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Desde nuestra perspectiva adventista del séptimo día, en la que valoramos, profundamente la libertad de conciencia y la separación entre iglesia y Estado, este proyecto 2025 puede ser visto como un precursor de los tiempos profetizados en Apocalipsis. La imposición de la marca de la bestia, según nuestra interpretación, simboliza un sistema de adoración obligatorio, impuesto por, la ley civil. Este sistema va en contra de la libre elección de adorar, según los dictados de nuestra propia conciencia. El proyecto 2025 puede representar el inicio de un camino peligroso hacia la imposición de un sistema religioso. Mi hermano, esa imposición puede ser a nivel gubernamental, algo que los adventistas hemos advertido durante mucho tiempo como el preludio a la marca de la bestia. La interpretación forzada, de valores religiosos en la política erosiona la libertad de culto y también asienta las bases para un control más estricto sobre cómo y a quién adoramos.
La profecía bíblica nos exhorta sobre un tiempo cuando la libertad de conciencia será cortada y se impondrá una religión estatal. Esto es relevante. La propuesta de reestructurar el gobierno para que refleje una visión cristiana particular es un paso hacia esa dirección, estimados. La historia y la profecía nos enseñan que cuando el Estado y la religión se fusionan, la persecución religiosa y la pérdida de libertades individuales no están lejos atrás. Amigo, abramos los ojos. Es muy bueno tener un país con valores cristianos, pero es peligroso el método o la metodología que se utilice para forzar a una persona. Si Dios en el cielo le dio la libertad a Lucifer elegir su camino, Él no fue un dictador. Ay, amigos. En cuanto al trasfondo bíblico y teológico de MAGA, desde el triunfo del presidente Trump, 2016, comenzó a resurgir el nacionalismo cristiano de la raza blanca. Y noten que dije de la raza blanca, porque hay mucho racismo contra de las pieles oscuras, de otros países asiáticos, de las Américas, de donde sea. La raza blanca es la que debe predominar. Fundamentalmente creen que Estados Unidos de América se fundó como una nación cristiana por cristianos que instauraron leyes e instituciones basadas en principios bíblicos. La pregunta es, ¿y qué de los nativos americanos? ¿Qué de los indígenas? ¿A dónde los ponen? ¿En una tercera dimensión, cuarta dimensión? ¿En un basural? ¿Se dan cuenta? Entonces, respecto a la religión, la narrativa de la llegada a las primeras colonias inglesas a este país construyó un mito fundacional. Y te debo explicar un poco. Ese mito afirmaba que los cristianos que llegaban se comparaban con los israelitas que llegaban a la tierra prometida y que todo el resto de los nativos eran una raza inferior, una raza que debía ser conquistada o extirpada. Lo vimos en Sudáfrica, lo vimos en el Cono Sur, con los indios patagones de Argentina, cómo venían los colonos de Inglaterra y con ametralletas que se llaman Gatling guns, ellos iban, los emborrachaban y luego los acribillaban. No te enojes, yo soy de allá. Y mis orígenes son ingleses. Estoy hablando la verdad. Cuando vemos que más de 10 millones de indígenas en las Américas murieron bajo la tutela de la Sagrada Inquisición. Estimados, vemos nosotros que esto es parte de esa agenda. Así como el pueblo de Israel perseguido por Egipto llegó a Canaán, los cristianos en Norteamérica, huyendo de Inglaterra por la persecución religiosa, realizaron un nuevo éxodo hacia la tierra de Dios, la que tenía preparada para ellos. Esto es relevante, porque esto nos lleva al capítulo 13 de Apocalipsis, donde se habla de la segunda bestia con 2 cuernos. Amigo que me escuchas, todo se está cumpliendo delante de tus ojos en tiempo real. ¿Qué esperas? El tema del presidente Trump, Make America Great Again, hagamos América grande de vuelta, enciende el deseo de recuperar el país, principalmente para cierta religión y los blancos que estaban perdiendo el poder, extirpando el progresismo y su ideología woke, que yo no puedo estar de acuerdo
Y tú como cristiano tampoco. Pero ese es el péndulo del reloj de abuelo, que se va para un extremo y para el otro. No estamos de acuerdo con woke, pero nos vamos completamente para otro lado, que estamos destruyendo las fibras de un país que tenía una libertad genuina. Se asocia el progresismo como promotor de secularismo, el woke, y el relativismo moral. Y por supuesto no podemos estar de acuerdo con muchos de esos principios. Y debe volver a ser gobernado por valores cristianos. Así dice la Agenda 2025. Atropellando, aplastando a quien sea y usando la fuerza como lo usó la Iglesia Apostólica Romana en la Edad Medieval. Cuando empezaron con las fuerzas civiles, instituyeron, leyes para atacar los que no pensaban como ellos y los que estaban traduciendo la Biblia a su propio idioma. La historia se está repitiendo. Amigos, en ese tiempo se usaron las fuerzas militares con Carlomagno y los Médicis y el reino de Venecia, para enforzar las leyes, el rey de España, el rey de Francia, Carlos V, cuando se utiliza para mover el cristianismo a una dirección a la fuerza, Dios tampoco puede estar de acuerdo con esa agenda. Ahora, te voy a invitar que vayamos al libro del conflicto de los siglos, páginas 635, 636 y 650. Y esto te va a dejar atónito. Dice así: la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares. ¿Te das cuenta que aquí es claro? Esta cita yo lo he puesto en otros sermones proféticos. Pero, estimados, es relevante, tenemos que leerla de vuelta porque están ocurriendo exactamente al pie y a la letra exactamente lo que esa cita describe. Pero hay más citas. Leamos de Mensajes Selectos, página 428. Y mira lo que dice. En el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, noten eso, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Amigo que me escuchas, estamos en un tiempo peligroso. Un tiempo que la brújula profética parece moverse de un lugar al otro, pero te voy a ser sincero. La brújula de Dios es exacta. Da directamente la aguja al trono sempiterno de Él. Él no se equivoca, Él no tambalea, Él no es volátil. Estimados, el proyecto 2025 es un proyecto con una agenda escondida. Muchos principios buenos. Pero, estimados, es para manipular las mentes, para manejar la nación y manejar al mundo. Con buen propósito, lee el conflicto de los siglos. Dice que los eventos finales del anticristo, la bestia, la gran ramera, el sistema babilónico, va a ser por buenos principios. ¿Y cómo puede el pueblo de Dios no darse cuenta que aunque haya buenos principios, es una agenda peligrosa? Cuando vemos hombres que su moral no son tan buenas, no son ejemplares, pero cuando alguien dijo algo, cuando vemos el famoso grupo de Doge,
No interesa cuántas cientos de miles de personas arrasan, quedan sin sustento, familias desamparadas. Cuando vemos los billonarios del mundo uniéndose en una agenda para luego dar la mano a Roma, estimados, abran los ojos. No te pongas desde la plataforma de donde sea que estés a favor de esto, ni de lo otro, ni de los liberales o conservadores. Ponte del lado de Cristo. Para mí el vivir es Cristo, dijo el apóstol. Y si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? No podemos nosotros sí respetar al liderazgo que Dios permitió, no eligió, permitió que sea elegido. Porque yo lo que veo, que todos los presidentes que han sido elegidos en los diferentes países, Dios los permite, los saca o los pone, pero estimados, no es que esté de acuerdo. ¿Podrá Dios estar de acuerdo con el rey Manasés que sacrificó a sus propios hijos? No, pero él permitió su liderazgo en Israel. Entonces, con esto en mente, vemos que esa agenda, una agenda que puede llegar a ser peligrosa, el pueblo de Dios tiene que hablar como el Espíritu de Profecía dijo. Debemos denunciar las injusticias sociales. Amigo, aunque esto me cueste crítica o lo que sea, yo debo decir la verdad en el nombre de Cristo. No callarme como se callaron los líderes cristianos en manos de Hitler y denunciaban a los propios judíos cristianos. Yo no puedo caer en ese error. Y tú tampoco. Oremos. Padre que moras en los cielos, ahora nos entregamos en tus manos porque tú eres el Rey soberano, eres el presidente del universo y solo a ti y a tu Hijo amado Cristo Jesús adoraremos. Y esto, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador personal. Amén. De nuestra parte, de la Voz de la Esperanza, te decimos a ti que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz